Ya regresamos, ya son las 9:02. Le decía antes de la pausa, es lunes, mesa de análisis, mesa de debate, con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas. Necesitan presentación, usted ya los ha escuchado como todos los lunes, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, buenos Claudia, días. ¿cómo te va? Muy buenos días, ya listos en la mesa. Qué bueno, excelente. Mañana, muy buenos días también, Rogelio Rodríguez Mendoza. Gracias, Claudia, gracias, auditorio. ¿Ya listos? Listos. Y también está listo Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día, Mauricio, buen día, Rogelio, buen día, como siempre, el auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa, estos hechos que ya son pues prácticamente frecuentes. Y no me refiero solamente en Tamaulipas, sino hablando a nivel nacional, el caso de los centros penitenciarios. El día de ayer, bueno, pues una riña en el centro penitenciario de Victoria, aquí en el estado. Mauricio, iniciamos contigo. Sí, Claudia, pues bueno, ayer domingo pues sorprende nuevamente, o a lo quizás ya ni es sorprendente el hecho de que se den estas situaciones en el CEDES de Ciudad Victoria. Bueno, afortunadamente se pudo controlar esta situación a tiempo, llegaron las autoridades y de alguna manera lo controlaron. Yo quiero suponer que es parte de estas situaciones o las reacciones que se dan ante el trabajo que están haciendo las autoridades estatales para poner orden en los centros penitenciarios del estado, como lo ha declarado el gobernador Cabeza de Vaca y como lo ha dicho también cada vez que se presenta alguna situación el vocero para temas de seguridad del gobierno del estado. La situación se sigue dando ahí al interior. Eso sí hay que reconocerlo, ya no es tan frecuente, aunque me parece que ya no se deben dar ninguna de estas situaciones, y me parece que sorprendió a todo el mundo, incluso al vocero, ¿no? Lo vimos llegar en fachas prácticamente a dar a conocer el reporte que se dio, y bueno, pues si siguen habiendo problemas, insisto, quiero suponer que es por el orden que están poniendo las autoridades estatales sobre ese respecto. Rogelio Rodríguez, tu percepción en relación a este tema que lo decíamos, ¿no? El día de ayer fue en el caso de Tamaulipas, pero hace días lo veíamos en otros estados también. Sí, lo que sucede en el penal de Tamatán es solamente un reflejo de la crisis que vive el sistema penitenciario en el país. Es una crisis multifactorial, pero que en mi opinión solamente tiene una causa, es el abandono, que han sufrido los penales por parte de los gobiernos durante décadas, ¿no? O sea, no es de ahora. Los gobiernos le han regateado los recursos al sistema penitenciario y esto es lo que ha generado estas crisis de violencia, y hoy lo vemos en Victoria, pero en agosto lo vimos en Reynosa, hubo 9 muertos, y este año también lo vimos aquí en el mismo penal de Victoria, lo hemos visto en Topo Chico. En todo el país estamos viendo esta situación de crisis, pero insisto, es porque los gobiernos no le han invertido lo suficiente. ¿Y qué pasa cuando no le inviertes? Hay hacinamiento, dejan la autoridad en manos de los reos y se generan los famosos autogobiernos porque no hay suficientes custodios para ejercer la vigilancia, y se generan todo ese tipo de situaciones que derivan en hechos de violencia como los que estamos viendo. O sea, entonces, mientras los gobiernos no le inviertan suficientes recursos al sistema penitenciario, vamos a seguir viendo estas situaciones, y no importa que el penal lo clausuren y hagamos un nuevo penal, va a ser lo mismo. Porque el problema no está en los edificios, está en lo que se vive hacia el interior. Hacia el interior. Marco Antonio Vázquez. Pues hay estudios ahí a nivel nacional que hablan de cuántos de estos penales están en poder de los delincuentes. Te digo, es un estudio a nivel nacional y casi en todos los estados pasa lo mismo. El grave problema fue el abandono en que se dejó este sistema penitenciario. Hablaba, el gobernador decía, por lo menos 20, 25 años que no se le metía mano a ese penal. Lo vimos tranquilo en apariencia, hacia afuera unos 15 años sin que hubiera problemas graves, o un problema y se acababa. Lo que no debe suceder es que se hagan tan recurrentes en un solo penal. O sea, si ya te metiste con la autoridad, si hiciste operativos hacia el interior, pues lo ideal es que al mismo tiempo hubieras empezado un estudio a ver dónde o cómo ibas a acomodar a todo el mundo. Digo, por lo pronto en ese espacio que resulta muy pequeño. Y lo que dice Rogelio es muy real, o sea, la autoridad le ha regateado siempre el recurso al sistema penitenciario. Muchas de las cárceles de México son universidades del crimen, les llamaban. Ya entran los reos y lejos de readaptarse salen más feroces, más agresivos hacia la sociedad. Tenemos un penal aquí en Victoria
o presunto o aspiración a hacer eso, en el que se hizo negocios del tamaño del mundo, pero jamás se pudo concluir. Ahí está parada la obra desde hace 6, 7 años, y mientras vemos que ponen en riesgo este tipo de situaciones, o por lo menos dejan en la zozobra a trabajadores de varias dependencias federales que están ahí alrededor del mismo, a la gente que acude al zoológico y al parque recreativo de Tamatán, a las dos escuelas que están pegadas prácticamente con ese penal de Tamatán. O sea, sí es un regateo de recursos el que se le hace a este y a todos los penales, al sistema penitenciario en sí. Sí deberían de aplicarse en conseguir recursos federales para terminar el que está a la salida al Mante. Y por lo demás, pues creo que ya no deben de suceder este tipo de cosas. Si bien es cierto, es bastante creíble la versión de la autoridad del vocero, en el sentido de que son reacciones por la actuación de la autoridad a la que no estaban acostumbrados a los reos, pues también es cierto que ya pasó un tiempo que debe ser suficiente para que controlen o para que sepan qué es lo que tienen que hacer en el Cerezo de Tamatán. Porque bueno, siempre se menciona, ¿no?, cuáles podrían ser o cuáles son esos factores por los que se tienen en estas condiciones en los centros penitenciarios. Reconocen el problema, pero realmente no se pasa de ahí, Marco. Sí están, o sea, la reacción, la violencia que se vive al interior del mismo sí es un reflejo de que por primera vez la autoridad trata de tomar el control o está tomando el control de ese penal. O sea, sí hay algo, sí están actuando. Lo que sí veo yo muy lejos es que vaya a convertirse en un centro de readaptación social. En ese espacio que ya resulta pues pequeño para el tamaño de la población penitenciaria, y sobre todo que yo creo que ya no hay necesidad de que pongas en riesgo a tanta gente que vive en los alrededores y tantos estudiantes y visitantes que van a los cerezos. Yo sí creo que es un reflejo, lo que está sucediendo es un reflejo de la actuación de la autoridad. Se nota, hoy por ejemplo, los heridos son con las armas hechizas que les llaman. Ya no hubo armas de fuego al interior del cerezo, o por lo menos no hay un informe que nos lo haga creer que hubo armas al interior, ¿no? Y eso es, digo, si no es un punto bueno, porque ahí está el acto de violencia, sí se ve por lo menos una actuación más fuerte de la autoridad ahí al interior, ¿no? Mauricio. Yo creo que sí es necesario que se gestionen los recursos. Ahorita están en el debate, la discusión del presupuesto 2018, y me parece que hay los diputados de Tamaulipas. Hay uno precisamente en la Comisión de Hacienda, que es Miguel González Salú, que puede ejercer presión para que se liberen recursos y se pueda terminar este penal, porque cada vez que hay alguna situación, pues bueno, se paraliza prácticamente ese sector de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrente hay una iglesia, que hay un parque, que hay un zoológico, un poquito más para allá escuelas y un centro comercial. Entonces me parece que sí ya es necesario que se ejerza presión, que todos los diputados, no solamente el que está en la Comisión de Hacienda, pero que todos los diputados pues bueno, presionen ahí para que se liberen recursos y pueda terminarse el nuevo penal de Ciudad Victoria, y desde luego que se apliquen estrategias, otro tipo de estrategias para tener un verdadero control al interior de las cárceles, no solo la de Ciudad Victoria, sino todas las del estado de Tamaulipas, y desde luego a nivel federal, pues bueno, también el gobierno debe de aplicar otro tipo de estrategias para evitar tanta situación que se ha dado en el sistema penitenciario del país, ¿no? Lo señalabas, ayer fue el de Tamatán, la semana pasada fue en Reynosa, o la antepasada, y ha habido en Nuevo León, y ha habido en Guerrero, y ha habido en el Estado de México, y en muchas cárceles del país. Me parece que ya es momento de aplicar una verdadera estrategia para que pues no solo haya control al interior de las cárceles, sino que también como lo señala Marco, haya una verdadera readaptación de quienes pues bueno, están presos ahí, y cuando salgan, pues bueno, salgan personas realmente rehabilitadas y no con más fuerza para seguir delinquiendo. Sí, porque lejos de ser un centro de readaptación, como ya lo decíamos, se han convertido pues en escuelas
de crímenes. También hay que ver la situación de muchos de los internos, Rogelio, tú que le sabes más a las cuestiones del sistema de justicia. Muchos de los internos, bueno, los delitos que han cometido tienen varios años, incluso algunos de ellos, y hay que decirlo, por la falta de recursos, pues no han logrado salir, por la falta de dinero, ¿no?, para pagar un abogado y concluir con ese proceso. Sí, y mira, afortunadamente el nuevo sistema de justicia penal va a abrir la oportunidad de que cada vez se vaya reduciendo más la población penitenciaria, y esto de alguna forma va a ir jugando a favor en contra de este tipo de eventos de violencia. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de justicia penal acusatorio hace menos frecuente el uso de la prisión preventiva. O sea, es decir, la mayor parte de las personas que van a cometer un delito van a ser procesadas en libertad, y esto va a descongestionar las cárceles, que ese es el problema principal de las cárceles, o sea, que la sobrepoblación que vive y el hacinamiento. Entonces yo creo que vamos a tardar algunos años, pero yo confío que unos 5 o 10 años más podamos estar viendo ya una población penitenciaria muy menor a la que estamos ahorita. Yo recuerdo que el año pasado, en el 2016, daba a conocer, si mal no recuerdo, era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que existían algunos centros penitenciarios en el país que tenían hasta el 300 y 600% de sobrepoblación. Sí, efectivamente, en muchas partes del país es el gran problema de toda la sobrepoblación. Cuando hay sobrepoblación, pues hay hacinamiento, se mueve, aparte, en todos los penales, los grupos de reos de alta peligrosidad han tomado el poder, y ese es el problema grave. O sea, ellos controlan lo que son la venta de drogas, las extorsiones, el cobro incluso de visitas conyugales, y esto genera un negocio que es lo que propicia estas disputas, definitivamente. Marco Antonio. Pues habrá que... Lo importante es buscar ya recursos para el nuevo penal, ¿no? Yo insisto, hay un trabajo de la autoridad que parece está dando resultados, pero están muy lentos, y cada que haya un suceso de este tipo la gente va a pensar pues todo lo contrario, ¿no? Realmente tendríamos que estar al interior de una de estas cárceles. Hay gente, lamentablemente, que tú conoces, que los viste crecer y están presos. Ya salió, sí, pero ya lo volvieron a meter al día siguiente. Que les gusta estar ahí. O sea, que incluso salen a delinquir o propician que los encuentren delinquiendo para que los metan a la cárcel, porque hayan hecho la vida y creen que es normal vivir bajo esa presión o bajo esas situaciones que están en un cerezo. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo te insisto, es un sistema de readaptación social que ni siquiera merece ese nombre. No hay forma de que un reo, en las condiciones en las que se encuentran ahora, una cárcel que no está diseñada para tener tantos reos, que no tiene incluso personal capacitado para hacer tareas ni siquiera de custodia. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado, que se fugaron 29 personas por un túnel, que yo insisto, ese túnel debió haber tardado tranquilamente un año en construirse, a lo mejor más. ¿Y qué te refleja eso? Pues que el sistema de custodios no funciona, y que luego no funciona, si no funciona lo básico, pues no aspires a tener un sistema de readaptación social que sea efectivo. Las personas que salen ahí y que ya no delinquen no es porque les hayan trabajado con ellos desde el aspecto psicológico y social y con la familia, y meterse a temas ya más amplios, sino porque no se les presta la oportunidad, o porque salen muy viejos, o porque lo siguen haciendo y aprendieron a cuidarse para no ser atrapados por la autoridad. Yo sí creo que hay que meterse a fondo en el sistema penitenciario. Y no se trata de meterle un marino o un soldado o alguien de la sociedad civil. Se trata de meter expertos, pero expertos de verdad en los temas que ahí suceden. En el aspecto de trabajadores sociales, psicólogos sociales, sociólogos, y todo el personal que pueda hacer un trabajo real de readaptación, y quienes no puedan o quienes no sean candidatos a readaptarse, pues definitivamente sí les deberían de construir cárceles, o ya existen las cárceles de alta seguridad para que no los tengan con población que sí puede o con la que sí puedes ir trabajando.
Y sí que volvemos a lo que mencionaba al inicio de la mesa, Rogelio. Se ha estado regateando prácticamente a lo que es el sistema penitenciario, porque todos esos factores que tú mencionas se les ha descuidado. De pronto vemos unas corporaciones, por ejemplo, elementos de la Policía Estatal acreditable, capacitándose, elementos de tránsito, incluso cuestión de vialidad, el apoyo hacia uniformes, vehículos, y cuando vemos una capacitación hacia los custodios. Exacto. Sencillamente, o el estarlos renovando, el estarlos depurando, en exámenes de evaluación. Creo que incluso hasta en esa área, o lo que tú mencionabas en el área de psicólogos, el área de enfermería tan solo. Entonces son en todos los rubros que forman parte de este sistema de penitenciario, incluso en la cuestión de centro de readaptación, que lejos de ser un centro de adaptación, bueno, prácticamente son formadores, ¿no?, de nuevos delitos. Sí, y todo eso que mencionas es consecuencia precisamente de que no le han inyectado recursos suficientes. Pero aquí lo más grave es que el sistema penitenciario es el último eslabón de todo el proceso de justicia. O sea, le han estado invirtiendo millonadas de pesos al tema de la prevención, al tema de un nuevo sistema de justicia, con todo lo que implicó en edificios, en operadores de justicia y todo, para que luego al último descuiden ese tema del sistema penitenciario, pues no le veo ninguna razón, entonces, no tiene lógica. Bueno, pues nos vamos a una pausa, son las 9:19 y regresamos a esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear, pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. Ya regresamos, son las 9:21 y regresamos contigo, Mauricio, para seguir hablando de este tema. Decía hace unos momentos Marco Antonio Vázquez, hay gente a la que le gusta estar dentro de un centro penitenciario, que incluso le dices tú, bueno, pues ya estás en libertad, y se niegan a salir de ahí. Bueno, fíjate que en una ocasión alguien comentaba que pues bueno, dice, por lo menos en el penal como 3 veces al día. Entonces, bueno, pues hay quienes incluso crecieron ahí, o incluso hay gente que nació ahí y bueno, pues prácticamente ahí se hizo, ahí se formó, digamos, y les gusta estar adentro y el círculo de amistades está allá adentro y se sienten a gusto estando allá adentro. Sí hay casos, digo, no estamos hablando de, no estamos generalizando, pero sí sí hay gente que prefiere estar allá adentro y bueno, pues sabemos que en muchas cárceles, desde muchas cárceles del país se dan situaciones como, sobre todo las extorsiones, ¿no? Lo han, digo, es público, ¿no? Se ha manejado, ¿no? Las extorsiones son desde tal cárcel, de tal estado, de tal ciudad, en el estado de Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, incluso en las cárceles de la Ciudad de México, desde ahí delinquen y bueno, pues están a gusto ahí, sobre todo, pues bueno, los que de alguna manera son líderes y pues hasta se sienten más seguros
seguros adentro que allá afuera. Entonces sí puede haber gente que prefiere estar allá adentro y que bueno, su formación ha sido dentro de las filas de la delincuencia y ahí se sienten de alguna manera apoyados y seguros. Entonces sí debe haber gente que prefiere estar adentro que afuera. No, sí los hay, pero son los menos. Sí, claro, desde luego. La libertad es uno de los bienes más preciados del ser humano. Yo creo que estar en una prisión ha de ser terrible, y más en estas condiciones de violencia que viven los penales. Yo veo muy difícil que sean muchos los que quieran estar a vivir ahí. Pero bueno, el problema de fondo es que con este tipo de situaciones que se llevan hacia dentro de los penales se pierde el sentido de las prisiones, que es el de lograr la reinserción social de quienes cometen un delito. Y eso no se está logrando por ningún lado. O sea, el reo que ingresa a un penal, aún siendo por un delito menor, sale convertido en un maestro en todos los delitos, o sea, porque se contamina al ingresar ahí. ¿Y por qué se contamina? Porque no hay una separación real, que incluso la misma ley lo exige o lo mandata, pero no hay las condiciones para hacer esa separación entre reos procesados, reos sentenciados, incluso reos federales, de reos del fuero común. Entonces, pues, ¿qué se genera? Se genera una contaminación. Entonces, el reo que ingresa por un robo, por un delito menor, un daño en propiedad incluso, o por un delito de violencia familiar, pues imagínate, lo pones a convivir con secuestradores, con narcotraficantes, pues, la consecuencia está a la vista. Sí, sin lugar a dudas. Marco Antonio Vázquez. Pues por pronto yo creo que a las autoridades de los sexenios anteriores no les contaron el chiste aquel del político que llega a una escuela y le piden una computadora y les dicen, ¿qué les pasa, hombre, una computadora? No exageren, si tengan para un lápiz y un pizarrón. Luego se va y llega a la cárcel y le dice, oiga, aquí los reos dicen que están incómodos, a ver, arréglenme esas celdas, pónganles aire acondicionado. Llega y le dice el secretario particular, oiga, ¿por qué a los niños de la escuela no les dio nada? ¿Por qué a los de la cárcel sí? Mira, a la escuela ya no regresamos, al bote quién sabe. Yo creo que a las autoridades anteriores eso les faltó escuchar. Realmente es lamentable cómo vive mucha gente ahí dentro, cómo sufren los familiares que están afuera sabiendo las condiciones de los suyos allá adentro. Y te digo, o sea, el terminar de construir el penal no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad porque para los reos, es una necesidad para sus familiares, para que todo esto vaya poco a poco dignificándose. Si bien son personas que han delinquido, muchos que están ahí no lo hicieron por gusto. La gran mayoría creo que entiende en un proceso corto el daño que hizo a la sociedad y quisiera regresar a, si no cambiar, por lo menos a no cometer los mismos errores. Lamentablemente el sistema no les está dando la oportunidad. Lamentablemente, y tiene que ver desde la infraestructura. Si no hay un lugar adecuado para que los reos tengan una vida digna y puedan estar reflexionando y alguien metiéndoles en la cabeza que hicieron mal, no va a haber jamás un sistema penitenciario que concluya todo lo que se está haciendo, lo que decía Rogelio hace un momento. O sea, ¿para qué quieres tú un sistema penal moderno? ¿Para qué quieres meterle lana al sistema judicial, a la procuración de justicia, si al final metes a un reo que no necesita ni siquiera estar afuera para cometer delitos? Desde las mismas cárceles. Sí es necesario meterle ya más recursos y sí es necesario que la autoridad vaya dándole sentido a los sistemas penitenciarios, vaya sobre todo entendiendo que hay gente que merece otra oportunidad. No regatearle, sobre todo en este rubro en el que prácticamente los penales son una bomba de tiempo. Sí, y bueno, también hay aquellas personas que realmente sí aprendieron la lección, que entraron a la cárcel por haber cometido, no sé si algún delito grave o no tan grave, pero que al final de cuentas aprendieron la lección y que jamás quieren volver a regresar a esas instalaciones y que bueno, se dedican una vez saliendo ya obteniendo la libertad, pues bueno, a ser personas de bien. Y me parece que debe ser la meta dentro del sistema penitenciario, debe ser una regla general. Y ahí es donde deben de trabajar las autoridades, no solo con estrategias
para realmente hacer una buena reinserción, sino también para contar con personal que ayude a los reos a salir adelante. Me refiero a psicólogos, me refiero a gente que platique con ellos, que les ayude en esta situación, que allá adentro los hagan personas de bien, que les enseñen oficios, que les enseñen trabajos, que también se ha perdido. Digo, mucho tiempo el penal de Tamatán era famoso por los trabajos de carpintería que se hacían, y mucha gente iba directamente al penal ahí a comprar muebles de madera, y de alguna manera pues quienes se dedicaban a eso y salían, pues bueno, ya tenían un oficio. Incluso se sabía, bueno, vamos a comprar muebles con fulano de tal, que él estuvo en la cárcel, ahí aprendió a hacer los muebles, y bueno, era una persona de bien, y se dedicaba a hacer muebles de madera, lo que había aprendido adentro de la cárcel. Y me parece que por ahí es donde deben de inyectarle también recursos y sobre todo una estrategia inteligente para que, pues bueno, al menos 9 de cada 10 reos que obtienen la libertad, pues bueno, se dediquen a ser personas de bien y sobre todo que sean productivos. Se trata de una estrategia inteligente, urgente, que exista la voluntad política, porque fue un problema que se dejó crecer durante varias décadas. Rogelio. Sí, tocas un punto muy importante, la voluntad política, de ahí depende todo, la voluntad política de los gobiernos para meterle, y en esta la respuesta, el inyectarle los recursos suficientes. Si no hay recursos, todo lo que Mauricio acaba de decir no se va a concretar, no va a haber ese proceso de reinserción social que se requiere. Entonces, el secreto está en que haya voluntad política para inyectarle los recursos presupuestales que requieren los penales. Que realmente se quiera. Porque si no vamos a ir viendo ese tipo de eventos hoy, mañana, todos los días, si no es aquí en otros penales. Y se va a seguir destinando, se va a destinar recursos y recursos, sí, como en materia de seguridad. Marco Antonio, ya para irnos. Pues ojalá y no se convierta en un cuento de nunca acabar este tipo de cosas, ¿no? O sea, ojalá el trabajo vaya... te digo, si ya se hizo una primera etapa, si ya en este último motín vimos que por lo menos no hay armas de fuego, no se vio más violencia o una violencia incontrolable por mucho tiempo. O sea, digo, si ya empezaste el trabajo, pues hay que darle, ¿no? Esto va para largo, no es un proceso que lo vayas a terminar de la noche a la mañana, pero sí hay que darle en revisar tu personal, hay que revisar si están la gente adecuada atendiendo a los reos. Hay que meterle a la gestión de recursos para terminar el penal que se está haciendo a la salida del Mante, y para ir cambiando y dándole más dignidad a la vida de los reos, sobre todo darle tranquilidad a los familiares de los reos. Digo, finalmente es gente que también sufre, es gente que sufre más incluso que los que están adentro, porque no saben cómo se los vayan a regresar un día. Pues si ya se cumplió con el 1, vamos a dar el paso 2. Seguirle. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia. Gracias, Mauricio. Gracias, Rogelio. Gracias al auditorio, como siempre. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia. Muy amable. Y gracias, por supuesto. Gracias, Claudia. Nos escuchamos dentro de 8 días. Claro que sí, en 8 días aquí los esperamos. Oiga, ya nos vamos, 9:30. Gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo, cortes informativos cada hora, noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Francisco Medina Guerrero, y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y gracias a nombre del ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, director general. Nos vamos, cuídese mucho y que tenga un excelente día.